Soy Sofía, y esta es la historia de cómo la herencia de mi padre, el rey del sabor, nos lanzó a mí y a mis hermanos a una guerra familiar. Resulta que para tocar su fortuna, teníamos que revivir un restaurante en ruinas en Bogotá. Ambición, secretos y mucho caos, prepárense. Ok, gente, escuchen esta. Mi papá, el rey del sabor, el que construyó el imperio de restaurantes más grande de Colombia, nos dejó. Así, sin más. El funeral fue emotivo, sí, lo que sea. Pero lo verdaderamente salvaje vino después, la lectura del testamento. Yo, Sofía, la consentida, de papá, la que ama las compras y la buena vida, ya me imaginaba mi futuro lleno de lujos, obvio. Mi hermano David, el abogado, el más ambicioso de todos, ya se frotaba las manos, convencido de que todo era suyo. Típico de él. Luego estaba Daniel, el que sí se ensuciaba las manos en la cocina, con su cara de, por fin me darán lo que merezco. Y Elena, la artista, que nadie entiende, solo miraba a la nada, como siempre. Pero papá, ese viejo, tenía un último truco bajo la manga. El testamento decía que para tocar la fortuna, para acceder a su cadena de restaurantes, teníamos que hacer una cosa de locos. Tenemos que reabrir y hacer rentable el primer restaurante que él fundó. Sí, ese cacharro abandonado que lleva 30 años en ruinas en el centro de Bogotá. ¿Quién en su sano juicio pide eso? Ok, la abogada nos soltó la bomba, o reviven el restaurante, o pierden la herencia. Como si no tuviéramos ya suficiente drama. Así que, primera reunión de Hermanos Unidos, en la oficina de David. El superabogado ya tenía su plan maestro, vender media cadena de restaurantes para reformar el vejestorio ese. Hablaba de cifras, de logística, como si el corazón de papá no estuviera en ese lugar. Ni una pizca de... Daniel, el chef, el que sí sabe de esto, estaba que explotaba. Su cara lo decía todo, este no tiene ni idea de lo que es una cocina. Y Elena, la artista, solo se reía por lo bajo o miraba por la ventana, como si todo esto fuera una comedia. Y yo, Sofía, la consentida, pues, claro que pregunté si podíamos contratar a alguien que hiciera el trabajo. La mirada de David fue épica. Sofía, la condición es que lo hagan ustedes. Genial. Tendré que ensuciarme las manos. Al final, el plan de David se impuso, claro. Esto va a ser un desastre. O el inicio de algo. David estaba tan seguro de su plan. Pero una cosa es hablar de números en una oficina, y otra es ver el reino de papá en persona. Así que, nos fuimos al famoso primer restaurante. Gente, esto no era un restaurante. Era una escena de película de terror. Telarañas por todos lados, muebles rotos, huele a pasado, y a humedad. Los roedores seguro que tienen su propia comunidad ahí. David, el superabogado, intentaba disimular su shock, pero le vi la cara. Estaba pálido. Daniel, el chef, caminaba entre las ruinas con una mezcla de tristeza y furia, como si le doliera ver el legado de papá así. Y Elena, la artista, ella, para variar, sacó su cámara. Dijo que era inspirador. Inspirador para una película de zombies, diría yo. Y yo, Sofía, la consentida, pues, sí, casi me da un ataque de pánico. Mis uñas. Mi ropa. ¿Cómo vamos a trabajar aquí? El plan de David de reformar en tiempo récord se acaba de topar con la realidad. Esto no es una reforma, es una excavación arqueológica. ¿Creen que sobreviviremos a esto? Ver el estado de ese restaurante fue como si papá nos gritara desde la tumba, sorpresa, hijos. Esto es lo que hay. Obvio, David, el abogado, quiso pasar la página rápido. Propuso vender todo. Recuperamos la inversión de la reforma, vendemos el terreno, y listo. Herencia repartida y adiós problemas. Claro, para él, la herencia es solo números. Cero corazón, cero legado. Daniel, el que de verdad ama la cocina, explotó. Papá nunca quiso que vendiéramos esto. Es su sueño, su historia. La discusión se puso al rojo vivo. David y Daniel casi se agarran a golpes. Podía sentir la tensión. Elena, la artista, sorprendentemente, se puso del lado de Daniel. Dijo que venderlo era traicionar el espíritu del lugar. Justo ella, la que nunca quiso saber nada del negocio. Y yo, Sofía, la consentida, pues, honestamente, me daba pánico la idea de pasar un año en ese mugrero, pero la idea de vender, así sin más también me dolía un poco. Era de papá. Nadie se puso de acuerdo. Esto no es un equipo, es un campo de batalla. La primera gran decisión y ya estamos a punto de desheredarnos entre nosotros. ¿Cómo vamos a revivir un restaurante si no podemos ni ponernos de acuerdo? Después de semanas de gritos, de polvo y de descubrir que Daniel es un genio culinario, Elena una diseñadora increíble, y que hasta David podía ensuciarse las manos, un poco, logramos lo imposible, el viejo restaurante de papá volvió a la vida. No fue fácil. Hubo más drama que en una novela. Pero al final, el restaurante revivió, y con él, el legado de papá. La abogada confirmó, habíamos cumplido la condición del testamento.
Ahí fue cuando la herencia se repartió de verdad. Y sí, la fortuna era grande, pero lo más valioso fue lo que aprendimos. David, obvio, se quedó con su parte y se fue a expandir su firma de abogados. Más ambicioso que nunca, pero al menos no nos vendió a todos. Daniel, con su talento, tomó el control de los restaurantes activos de la cadena. Él es el verdadero rey del sabor, ahora. Elena, la artista, usó su parte para abrir su propia galería de arte, y el restaurante de papá ahora tiene su toque en el diseño. ¿Quién lo diría? Y yo, Sofía, la consentida, pues, con mi parte, abrí mi propia boutique de moda. Pero adivinen qué. Todavía voy a visitar el viejo restaurante. No para trabajar, claro, sigo siendo yo. Pero para recordar que hasta una princesa, como yo, puede ensuciarse las manos y ser parte de algo increíble. Así que, sí, la herencia nos dividió, pero también nos unió a su manera. Y ahora, cada uno en su camino. ¿Quién iba a pensar que el viejo papá nos tenía preparada esta última aventura? Gracias por acompañarme en esta locura.